solamente un versículo, y aunque yo voy a decir todo el salmo, vamos a ministrar en este salmo, que es el Salmo 65. Pero quiero que usted publique este versículo, que es el versículo 5, 65, versículo 5. Cuando usted lo tenga, por favor, me dice amén. Y quiero que si no lo puede copiar y pegar, entonces lo que puede hacer es tomarle una foto. Tome una foto. O si no, escríbalo. Porque este versículo es lo que realmente Dios va a hacer con nosotros. Quiero que usted lo vea y lo diga conmigo. El verso 5, ¿cómo dice? Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Ese es el versículo. ¿Cómo dice? Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Ahora quiero que lo digamos todos juntos. ¿Estamos listos? Yo creo que esta versión es diferente, ¿verdad? Es diferente. Bueno, entonces lo vamos a decir todos juntos con la versión 1960. Cuando estemos listos me dicen amén. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Amén, amén y amén. Ya lo publicaron, ya lo compartieron. Ahora, el tema que voy a compartir, y a todos mis hermanos que están conectados también a través del internet, a través de las redes, que el Señor abra su corazón, abra su entendimiento, y sé que Dios les hablará este día. El Salmo 65 es un salmo que realmente proclama la bendición, la salvación, la protección, la provisión del Padre. Y hay una palabra clave que yo quiero que usted se la lleve al corazón. Diga conmigo, visitación. No, diga conmigo, visitación. La palabra visitación tiene que ver con el cumplimiento de la promesa. Tiene que ver con todo aquello que el Padre ha venido hablando desde mucho tiempo atrás. Y entonces, para comprender mejor esta palabra, vamos al libro de Génesis. Vamos a ver, y luego va a regresar usted otra vez al libro de los Salmos. Vamos al libro de Génesis, el último capítulo de Génesis. Y vamos a ver cuánto tiempo ha de tardarse una palabra que Dios te ha dado. ¿Cuánto tiempo? Realmente algunas palabras que Dios te da o promesas que Dios te da, algunas son a corto plazo, unas son a mediano plazo y otras pues son a largo plazo. Pero quiero que usted vea por favor acá desde el versículo 22 del capítulo 50 de Génesis. Y habitó José en Egipto, en la casa de su padre, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, estaba saltando ahí, de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, yo quiero que ahora todos lo digan conmigo: ciertamente Dios os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años,
Lo embalsamaron y fue sepultado en un ataúd en Egipto. Es bien curioso cómo termina el libro de Génesis. Un ataúd en Egipto. Así termina el libro de Génesis. Es como un libro, creo que es Malaquías, termina con maldición. Imagínense, este termina con un ataúd en Egipto y el otro de Malaquías con un ataúd termina con una maldición. Os llega el Señor con maldición. Pero ahora esto que estamos viendo acá, yo quisiera preguntar y quisiera que me observaran un momento. ¿Hay alguien acá que Dios le ha dado? Yo sé que a través de la predicación Dios siempre nos habla, pero que de una manera directa y personal Dios alguna vez te ha hablado y te ha prometido algo. No sé. Les quiero preguntar así bien personal. A la hermana que tengo aquí a mi lado, no voy a mencionar nombres. ¿Hace cuánto Dios te dio alguna palabra? A ti. Curioso, pero fíjense que mi hermana, que la he visto crecer, la hija de mi hermana Daisy, hay muchos hijos más, pero solo tenemos aquí a Shana. Pero este día Dios nos permitió darle palabras desde que estaba mucho más pequeño que Mene. Estaban los 3 niños. Y esa es la palabra que Dios puso en tu corazón. Quizás alguna no la recuerdas, pero ¿sabes qué? Está guardada en tu espíritu. Y el espíritu recordará lo que Él guarda. Quiero que lo digan conmigo. El espíritu fiel lo guarda todo. Entonces en la palabra, la promesa, hermanos, está guardada en su espíritu. Ahí está. Usted no necesita. No sé si me va a escuchar una persona acá lo que le dijo a mi esposa. Yo ahora soy open-minded. ¿Me entendieron? Ahora soy de mente abierta. ¿Saben que cuando alguien dice open mind o mente abierta, está diciendo prácticamente a la otra persona que no es un troglodita, que no es un retrasado, que no es un desfasado, que es una persona abierta a los nuevos cambios? Pero la palabra, con toda sinceridad te lo voy a decir, no es para la gente de open mind o de mente abierta, porque la palabra, digan conmigo, es espíritu, y la mente, según la palabra, dice llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo, y derribando todo argumento y altivez que se levanta contra ¿quién? Contra el conocimiento de Dios. Entonces, la mente sí es un campo de batalla, pero no es el depósito de la revelación de Dios. Ya les voy a explicar por qué. Porque el apóstol Pablo también dijo, nosotros tenemos la mente de ¿quién? Entonces, el que tú digas que eres una persona de mente abierta, lo que tú estás diciendo en ese momento es que tú vas a cuestionar. Es como, por ejemplo, la palabra teología. Dios nos permitió en cierto tiempo estar en un instituto por ahí, y pasó uno de los exponentes y dijo, les voy a hablar de la ciencia que estudia a Dios. Oiga bien lo que dijo, la ciencia que estudia a Dios, como que si Dios fuera un objeto. Ahora, ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién conoció e indagó y exploró a Dios? Si Dios no es algo que lo puedes tú cuestionar. ¿Quién fue que dijo acá un versículo que nosotros hasta lo cantamos? Indiscutiblemente es el misterio, el enigma, el secreto de la piedad.
indiscutiblemente, o sea, como que dice, esto no es para discutirlo, es para recibirlo en el Espíritu. Por eso, hermanos míos, es que Nicodemo no entendía lo que el Señor le estaba hablando, porque el Señor no le estaba hablando a un hombre que tenía un espíritu abierto, sino que lo que él tenía era una mente abierta. Era un hombre de mente abierta. Y como era un hombre de mente abierta, dijo así: ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar al vientre de su mamá y nacer de nuevo? Ah, mire qué hombre de mente abierta, el maestro de Israel. Pero mis hermanos, padres de familia que están acá, si un niño recién nacido, ¿creen ustedes que puede volver a meterse al vientre de la mamá por donde el niño salió? Imposible. Y si eso fuera posible, matarían a la criatura y matarían también a la mamá. Una vez salido el niño, hasta ahí nomás. Ya una vez salido todos aquellos líquidos que mantenían el niño, la matriz y todo, ya salió. Entonces, este hombre era, digan conmigo, Nicodemo, era un hombre de mente abierta, pero de espíritu ¿qué? Cerrado. Usted puede tener la mente abierta, pero su espíritu cerrado, porque el hombre natural, diga conmigo, no percibe las cosas espirituales. Es tan probable que aquí entre nosotros haya alguien que diga, no entiendo. Cuando la hermana dijo, cuando el hermano dijo, cuando el siervo dijo, cuando la sierva dijo, no entendí nada. ¿Por qué? Porque usted intentó comprender, entender con su mente. Y hay un montón de libros que hablan el poder de la mente, muchas versiones también, e incluso muchos mensajes motivacionales que hasta te le ponen música de elevación y motivación. El poder de la mente tal pareciera como que te están diciendo mantras y como que estás metido en un aula de enseñanza hindú, o de aquellos que practican el gnosticismo y todas esas cosas. Hermano, yo quiero decirles algo, que un tipo tuvo que otro siervo de Dios reprenderlo y dijo, ¿cómo se dice enojado en inglés, hermano? Angry. ¿Cómo? Angry. Y decía en inglés, I am angry. Porque el tipo había dicho que el papá le había enseñado que Cristo no es el camino, sino que Cristo es un camino. No sé, ustedes que son de espíritu abierto comprenderán lo que les quiero decir, que no les estoy hablando a la mente. ¿Y qué es lo que quiso decir él? Dijo así: mi papá vivió mucho tiempo en la India y practicó lo que practican en la India, y decía mantras y tenía una profunda paz, decía él, y yo no lo considero malo, por lo tanto yo a la iglesia aquí le enseño lo que me enseñó mi papá. Y él dijo que Cristo no es el camino, sino que es un camino. Oiga, por favor, y entienda, cuando él estaba diciendo que es un camino, estaba diciendo que hay otras opciones también. Yo les voy a decir con toda la severidad y lo tajante posible, se los voy a decir. Aquí no tenemos una segunda opción, una tercera opción, solo hay una opción. Una. Porque él dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y dijo, nadie viene no al cielo, sino a dónde? Al Padre, sino
por mí. Él es el único. Forever and ever. Por siempre y siempre. No me ponga otro más. Porque cayó que después tuvo el hermano que reconvenirse y pedir disculpas. Casi no me gusta andar mencionando nombres, pero lo voy a decir porque eso fue público, se viralizó. De repente, Marco Witt llegó a Sudamérica y les dijo a los predicadores de Sudamérica: vengo con una nueva revelación, vengo con una nueva manera, vengo con una nueva idea. Y se juntaron todos los predicadores y le dijeron: ¿por qué viene usted con una nueva revelación o con una nueva idea o con un nuevo método? Lo que pasa es que él dijo y lo aclaró que el propósito de él era meterse e involucrarse con toda la religión en ese tiempo, porque a ellos les gustaban los cantos que nosotros cantamos y les gustaba todo eso. Entonces, voy a hacerlo de esta manera. Y dijo: aunque sé que mis hermanos de la fe no les va a gustar lo que yo voy a hacer. Y miren, hermano, de repente todo aquello se vino para abajo, que el hermano tuvo que apartarse un rato y luego después dijo: fallé. Es que no hay una nueva revelación. Ya la escritura ya fue dada, ya la palabra fue dada. Y si alguien viene aquí diciendo que vengo con un Nuevo Testamento diferente al que está, con un nuevo libro diferente al que está, la Biblia dice que si incluso un ángel viniera con una revelación aún escrita que pareciera en nuestra mano, no lo recibáis, porque ya la escritura ya fue dada, la revelación ya fue dada y no hay otro sistema, hay solo este. Y luego, este hombre de Dios, cuando falla y luego se vuelve rápido, porque entendió que aquí la revelación no es de interpretación privada. ¿Me está oyendo, iglesia? De que alguien diga: es que esta es una revelación exclusiva que Dios me la dio a mí, es para mí nada más. Y yo me he fijado, iglesia, que todos aquellos que de repente han venido con una nueva tendencia, es que, hermano, no hay más tendencias sino aquella que el Señor ya nos dejó. Por eso el Señor le dijo a Moisés: no le vayas a quitar ni poner al tabernáculo que yo te mostré en el monte. Hazlo conforme el modelo que se te mostró en el monte. No le quites ni le pongas. Hay dos cosas en Apocalipsis que aparecen y quiero que lo digan conmigo. El que le quita a la palabra, díganlo, el que le quita a la palabra, se le será quitado el nombre del libro de la vida. Y el que le pone, se le serán puestas, vendrán sobre él las plagas de Egipto. O sea que díganle que tiene a su lado: ni le quites ni le pongas. Déjela así tranquila, déjela tranquila, la palabra, no la altere, no le quite ni le ponga. Todos aquellos que han querido darle quitando y poniendo la palabra. Una vez un tipo no me dijo, pues nos encontramos con mi esposa, con alguien por ahí que nos dijo: estoy haciendo una nueva Biblia porque le estoy sacando los clavos al apóstol Pablo. Ey, ¿me están oyendo? Así nos dijo, así como me lo le estamos sacando, porque los masoretas y que no sé qué y que no sé cuándo, y aquí pues las traducciones nos tienen tontos, así que yo no quiero seguir tonto, yo voy a hacer la propia Biblia. Porque Pablo ha cometido muchos errores. Ay, ay, ay. Y si nos viniéramos nosotros aquí para sacar los errores, ¿cuántos errores le sacaran ustedes a mí y cuántos les voy a sacar a ustedes? ¿Están aquí, queridos hermanos? Aquí no venimos para sacar los errores. Y yo le doy gloria y honra al Señor acá, que esa no es nuestra manera de comportarnos, sino que la manera es bíblica. La Biblia dice que Dios quiere un corazón que contrito y humillado, y a ese no lo va a despreciar. Aquí no tenemos un hermano con un termómetro o con una lupa viendo qué tipo de zapatos, qué tipo de vestimenta, qué tipo de maquillaje se aplicó en su rostro la hermana. No es esa nuestra manera. El apóstol Pablo dijo:
si alguien es contencioso, nosotros no lo somos, ni las iglesias del Señor. Vaya. O sea que si alguien va a venir a contender, porque ¿saben de qué estaba hablando el apóstol Pablo? Que si las hermanas tenían que ponerse el manto o no, si tenían que ponerse el pelo o no. Pero dijo el apóstol, pero nosotros no tenemos tal costumbre, no andamos de contenciosos ante tal. Esa era la costumbre y es todavía, hermano, ya me imagino aquí que ustedes vinieran como ¿cómo le llaman? Cuando fue la guerra en Kuwait, ¿cómo andaban? ¿Cómo les dicen esa cosa que no se le ve nada? La burka, ¿verdad? Que no se le ve nada. Ya me imagino vinieran todas las talibanas acá de ustedes. Y ustedes vienen con esa cosa que no se les ve la cara, no se les ve nada, absolutamente nada. Quizás pienso que algunos que andan así, quizás ni mujeres son, como no se sabe, andan detrás de ese gran trapo, imagínense en el desierto y cubiertos que no se les ve nada, pero luego van cayendo. Digo, ahí se levantó, dijo Gamaliel, un tal Bar Jesús, ahí se levantó otro y cayeron. Y dijo, pero esos hombres, si esos hombres son de Dios, y si ustedes no conciben lo que ellos dicen, déjenlos, porque si no es de Dios, tarde o temprano van a desaparecer. Pero Gamaliel fue sabio en decir, pero si esos hombres lo que andan diciendo es de Dios, y principalmente ellos son de Dios, ciertamente no lo van a poder derribar, no lo van a poder detener, ellos van a prevalecer. Y saben qué, queridos hermanos, han pasado más de 2020 años y la iglesia, en vez de desvanecerse, ha crecido y se ha multiplicado. Vaya, entonces ¿cuántos open mind hay aquí? Préstame la silla, hermano. No sé si me pueden prestar la silla. Fuimos a cierto lugar que parecía, gracias, parecía, y así estaban todos, mi hermano. Estaban todos, bueno, yo no puedo cruzar la pierna, así. Y estaban así. Interesante la revelación. Y estaban todos así, sentados, como en Atenas, en el Areópago, y todos eran idólatras. Y dice que el apóstol Pablo, cuando los vio, que dice, hermana, dice que se enardeció, porque ellos en nada se interesaban sino en oír ¿qué? Algo nuevo. Ellos querían oír siempre algo nuevo. Más de alguna vez quizás nosotros cantamos aquel cántico que dice, hay muchas formas de alabar su nombre. ¿Cuántas veces usted lo cantó ese canto? Pero no hay muchas formas, solo hay una. ¿Escucharon, iglesia? Es que mira, hermano, los de open mind, los de mente abierta, vienen y se ponen así hasta así o así, y pero no es que te estén persiguiendo en el espíritu, te están cuestionando, tienen un debate y tienen una batalla. Como son de mente abierta, el problema de ellos es mental. Y por eso Dios no dijo, hijo mío, dame tu mente y la voy a cambiar. Así dijo el Señor. ¿Cómo dijo el Señor? Hijo mío, dame tu corazón. Dios lo que quiere no es tu mente, sino tu corazón. La mente es esclava de lo que el Espíritu Santo tiene que estar sujeta a lo que el Espíritu diga. ¿Sabe, hermano? Este lenguaje probablemente el de mente abierta no lo va a entender, porque lo va a cuestionar como Nicodemo. Porque el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No entendió. Como un hombre viejo, dijo él, comenzó a cuestionar. Diga, la mente cuestiona, la mente se aturde. Mira, hermano, si algunos ahorita la inteligencia artificial los tiene aturdidos, si las cosas ahorita de la tecnología
los tienen aturdidos, aún con mente abierta, los tienen aturdidos. ¿Y qué va a pasar cuando las espirituales vengan y se presenten ante sus vidas? Porque el Señor le dijo a Nicodemo: te he hablado cosas terrenales y no me las entiendes. Y le dijo: eres tu maestro de Israel y no me entiendes esto. Entonces, ¿qué es lo que enseñas? Si tú eres un maestro y no lo entiendes. El viento sopla de donde quiere, mas oímos su sonido, no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. Más se caló en Nicodemo. ¿Y eso qué es? Tampoco entiendo. ¿Sabes qué, Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Si te hablaran las espirituales, no las entendieras. Y hasta cuando el Señor comenzó a explicarle a Nicodemo, hasta ahí nomás llegó. Si ustedes ven, en el capítulo 3, el Señor le dijo claramente: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el capítulo 17 del mismo libro de Juan, el Señor dijo: y esta es la vida eterna. Vamos, díganlo conmigo: esta es la vida eterna. Y quiero que levanten su mano y el dedo señale hacia arriba y diga: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Alguien con su mente puede decir: ¿cómo es que la sangre del Cordero me va a limpiar? ¿Dónde está? No la veo. Lo mismo podríamos decir: el Espíritu del Señor está aquí. Claro, es Espíritu y no lo vemos. Pero Juan, el hombre entendido, no de mente abierta, sino el hombre entendido del Espíritu, él dijo: Dios es Espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Diga conmigo: Dios es Espíritu. Porque también le salió otra mujer de mente abierta, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa mujer? No se sabe, solo sabemos que era la samaritana. Ah, no, bien profunda. Inunda, ¿verdad? Inunda la mujer samaritana. Digo así: queriéndole dar cátedra al Señor. Judíos y samaritanos, ustedes dicen que es allá en Jerusalén, pero nosotros aquí en este monte adoramos. Y el Señor se le queda viendo y le dice a la mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ya ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ahí la aturdió. Porque ella estaba, según su costumbre, en el pozo de Jacob, donde acostumbraban, ella estaba allí acostumbrada siempre a ir ahí. Y el Señor vino, y hágale así, vino y le tumbó su tradición. Dígale que tiene a su lado: ¿qué te va a tumbar el Señor ahora? ¿Qué te va a botar el Señor? ¿A qué le va a dar vuelta el Señor? Ella estaba acostumbrada a ir al monte. Y le dice: y ustedes allá en Jerusalén adoran. Pero el Señor le dijo: nosotros adoramos lo que sabemos. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Créeme que la hora viene, y ahora es, vamos, díganlo conmigo, ahora, la hora viene. Digan: y ahora es cuando los verdaderos, aleluya, cuando los verdaderos. ¿Qué le hace creer a usted cuando dice verdaderos? ¿Cuál es la contraparte de verdaderos? Falsos. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Jesucristo dijo en cierta ocasión: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
los intelectuales no la pueden comprender. Por eso es que los de la ciencia médica y los científicos cuestionan, porque ellos quieren hechos tangibles, hechos palpables, pero esto es por fe. Y quiero que lo diga, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Eso es para espirituales, no para carnales ni mentales. El espiritual es aquel que ha sido derribado en su hombre natural y ha comprendido el propósito de Dios por revelación. El apóstol Pablo había sido instruido, y el pedigrí, o como alguien dijo, sí, el récord o el currículum vitae, como usted quiera llamarle, de Pablo era tremendo. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Todo eso, él aventajaba a sus contemporáneos, pero era una mente abierta más, porque él no había comprendido la revelación del Señor todavía. Pero cuantas cosas, dijo el apóstol Pablo, habían sido excelentes para mí, todas las he tomado por basura por la excelencia de Cristo, porque Él se me reveló. Hermano, por favor, si va a abrazar a alguien, quiero que lo abrace, pero no le vaya a quedar un hueso, por favor, abrázalo y dígale que Cristo se te revele. Dígale que Cristo se te revele. Como dice mi hermana, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Dijo Pablo, conozco un hombre, fuera del cuerpo no lo sé, dentro no lo sé, pero ese hombre fue llevado al tercer cielo, al cual se le revelaron cosas inefables que no les dan a conocer a quién, a las mentes abiertas cuestionadoras, sino en el espíritu. A ese hombre, dijo Pablo, se le reveló el evangelio. A ese hombre, fíjense que esto está tremendo, iglesia. Moisés había sido instruido con toda la ciencia egipcia, con toda la cultura egipcia. Moisés tenía todo el entendimiento de la tradición y costumbre egipcia. Es más, fue considerado un príncipe en Egipto. Pero cuando el Señor lo llamó, me le quitaron las sandalias viejas. Se reveló el Señor, comenzó a hablarle en un lenguaje que él no lo conocía, aún siendo él levita. Fíjense bien, le dice el Señor, quítate las sandalias, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dice que miraba la zarza no se consumía, y oía la voz y la gran visión que él miraba allí. Y le dijo, Moisés, Moisés, hasta aquí llegó tu Egipto, ahora te encontrás con el Dios del cielo y de la tierra. El Señor lo escogió, lo depuró, lo limpió, lo purificó y puso su espíritu en él. Ah, no, pero el mente abierta comenzó a cuestionar. Soy un hombre tardo de lengua y no sé hablar. ¿Y quién te está preguntando si puedes hablar? Si a lo que te envíe, a eso irás tú. Si no es porque tengas experiencia, Moisés, yo soy el que te voy a dar la capacidad. Es más, Moisés, ni en tu nombre vas a ir. Y entonces, ¿en nombre de quién voy a ir? Yo soy, te envía. Cuando te pregunten, dirás, yo soy, me envía. Porque todo lo que el Señor te diga, eso es lo que harás. Ah, Señor, pero soy tartamudo. No te preocupes. No te estoy preguntando si puedes hablar bien o no. Ahí va Aarón y él va a ser tu portavoz. Pondré mi espíritu sobre él también y irá delante de ti. Y voy a hacer mi obra. Porque no eres tú el que sacarás a mi pueblo de Egipto, sino que yo lo sacaré con mano fuerte y brazo extendido. Yo lo sacaré. Yo haré descender mis juicios y maravillas sobre Egipto. Ahora, mi pregunta es, ¿qué
diga conmigo esto: adaptarse al plan de Dios y obedecer a Dios. Llegó a enamorarse tanto Moisés de Dios que no quería que Dios se apartara de él, porque hablaba cara como habla hombre alguno con el hombre. ¿Me están oyendo? ¿Hay alguien aquí que ha tenido esa bendición de hablar con Dios cara a cara, face to face? Moisés dice que él hablaba cara a cara como habla cualquiera con algún personaje en la tierra. Y un día el Señor le dijo a Moisés: ahí va a ir mi ángel contigo. Y Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Viene el Señor y le contesta rápido: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Moisés se había entendido tanto con Dios que anheló nunca apartarse de Dios, sino permanecer con Él. Y esa palabra, que mi presencia te dará descanso, es que yo estaré en el día de tu sepultura. ¿Saben que cuando Moisés partió, es el único muerto que la Biblia dice que Dios lo sepultó? Dios lo enterró a Moisés. No le permitió entrar a la tierra prometida, pero en la transfiguración sí lo vemos que apareció juntamente con Elías, porque no es carnal, no es material, es espiritual. ¡Aleluya! Qué tremendo cómo se me hizo grande esto del Salmo 65. Pero cuando aparecen Moisés y Elías con el Señor, aparecen otros open mind allí, ¿verdad? Otra mente abierta. Hey, ¿me están oyendo? ¿Qué fue lo que dijeron estos open mind? Bueno, fuera que hiciéramos 3 enramadas, una para Moisés, una para Jesús y otra para Elías. Hermano, en ese momento se desaparece Moisés, se desaparece Elías y queda solo Jesús, y sale la voz en el cielo: este es mi Hijo amado, a él oigan. ¿Saben qué estaban pensando? En hacer 3 templos. Eso es lo que estaban haciendo, y el Señor se los desapareció. Moisés, el representante de la ley, y Elías de los profetas. La ley y los profetas, que fueron el ayo que de alguna manera nos encaminaron hasta Cristo. Pero una vez venido Cristo, la ley y los profetas llegaron hasta la revelación del Cristo prometido. Amén y amén. Oiga bien, por favor. Cualquiera puede venir acá, hermano, y este local es de ustedes. No, fíjense que aquí rentamos. Pues no es de Dios aquí. ¿Y qué me va a decir de lo que pasó con el apóstol Pablo en el último capítulo del libro de los Hechos, donde dice que él terminó el libro de los Hechos en una casa alquilada? ¿Quiere decir que entonces toda la vida tenemos que alquilar? Pues la Biblia dice así, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino en tu espíritu. Y yo no sé por qué estoy hablando de esto, porque un día de esto pues se tuvo una conversación, pero el open mind dice, el mente abierta dice, tiene que tener local. ¡Ey, qué tremendo eso! Entonces, hermana Arminda, cuando nos reunimos en la Chapupo, no éramos iglesia de Dios porque estábamos ahí por unas canchas. Eso no nos daba el peso ni valor como iglesia del Señor. Aquí luego, después de que entregamos este local, probablemente va a haber una fiesta de 15 años, fiesta rosa, no sé qué es lo que va a haber acá. Pero mientras la iglesia del Señor está aquí, no es la pared, no es el techo, no es el piso, es el Dios que habita en tu espíritu. Diga, y lo voy a hacer, lo voy a impulsar a hacer un ejercicio en Dios. Póngase la mano sobre la cabeza. Dígale: mente, sujétate a Cristo. Mis pensamientos que sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo.
razón tuvo el apóstol Pablo, mi hermano, en decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Por qué? Porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y Él mismo dijo: y el que está en su mano nadie lo puede tocar, no lo puede levantar. Dios está allí, Dios te guarda, Dios te cuida. Las cosas materiales se entienden materialmente, las espirituales solo las van a entender los espirituales. Como dijo el apóstol Pablo, acomodando lo material a lo material y lo espiritual a lo espiritual. Oh, dijo alguien en cierta ocasión, y le voy a remedar o le voy a ver más o menos hablar como habló. Estábamos comiendo donde la hermana Santos en ese tiempo, y él llegó en un supica y le dijo al hermano que estaba ahí, que ya está con mi Señor. El hermano le dijo: oiga mi voz, ¿verdad que parece el doctor? ¿Verdad que traigo para predicadores? Sí, le dijo, solo el llamamiento y la unción te falta. ¿Y eso qué? Le dijo. ¿Me oyeron lo que les dije? Tenía voz de locutor, pero no tenía llamamiento ni unción. Entonces aquí usted puede venir con todo, quizás probablemente lo que le dijo, lo terrenal, pero cuando se encuentra con Dios, se encuentra con algo totalmente diferente que usted, si usted no nace de nuevo, usted no lo va a entender, por Dios santo. Usted no lo va a entender. No lo va a entender. Porque su mente va a querer cuestionar, va a querer ubicar, va a querer colocar aquí, va a querer, como muchos tienen en el armario, o tienen ahí todo bien ordenadito, pero su espíritu lo tienen vacío. Un tipo vino una vez con una de esas Biblias que son gruesas de estudio, se llama Thompson, y nos dice: ya vengo listo para poner un instituto bíblico, porque esta Biblia tiene todo lo que se va a enseñar en el instituto bíblico, y también ya compré una concordancia y voy a cobrar tanto también. ¿Me están oyendo, iglesia? Y nos quedamos viendo. ¿Y quién te lo dijo? Es que nadie me lo dijo. A mí nadie me lo dijo. Yo pagué por esa Biblia, miren. O sea que no había llamamiento, no había unción, no había revelación. Había adquirido un libro y decía que ese libro es el que iba a ocupar para instruir, para hacer y montar un instituto bíblico. Total, a los días, a saber qué se hizo, ya nunca más lo volvimos a ver. ¿Saben? Para no llegar muy cansados con eso, les voy a decir: Nicodemo ya no habló más, se quedó callado. A la larga nos dimos cuenta que Nicodemo se convirtió al Señor. ¿Están oyendo, iglesia? Aún el mismo Gamaliel entendió. Hey, hermanos míos, quiero que me escuchen esto, por favor, con mucha atención. Un rabino llamado Kaduri en Jerusalén, el más respetado de Jerusalén, del rabinato y del consejo de los judíos en Jerusalén, que no le podían cuestionar porque lo que él decía era prácticamente algo que tenía que ser, y es así. Un día el Señor se le reveló y le dijo: te me voy a mostrar en lo que ustedes por mucho tiempo han venido leyendo. Porque cuando un judío cree en Cristo es porque realmente ya el Señor se le reveló. De lo contrario, muchos judíos rechazan a Cristo en la actualidad. Pero quiero que me escuche eso. Dice que el Señor lo llevó desde Génesis hasta Malaquías y le dijo: vas a conocer mi nombre y vas a conocer al Mesías, al Cristo que ya vino, lo que ustedes han rechazado. Y cada vez le dijo que encuentres el nombre de Yeshua o Jesús, codifícalo o ponle ahí tres
tres cositas a la Shin, y eso tiene que ver con Jesús. Y comenzó a él a encontrar a Yeshua, a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, y lo encontró en toda la Biblia. ¿Saben cuál fue el final de él? Terminó confesando al Señor y entregó su corazón al Señor, el gran rabino de Jerusalén. Y él dijo: dejo una carta, y que esa carta no se lea sino hasta que yo muera, porque si la leen, yo vivo, me van a matar. Así es, no me van a creer. Y dejó allí el escrito. Un día ese anciano murió y encontraron la carta que él dejó. Se dieron así en la cara, se fueron de boca, cayeron pero aterrorizados, porque el Mesías, el Cristo, despreciado por más de 2000 años, se le había revelado a ese anciano. Y dijo: a mí se me reveló el Mesías, que por mucho tiempo rechazamos, que fue crucificado. Yeshua fue profetizado por Moisés, por Jeremías, por Isaías, por los salmos, por la ley, por los profetas. Él fue profetizado y lo dejó allí escrito. Y dijeron: no, guárdenlo, tenemos que ver cómo verificamos bien si fue de él o no. Y le preguntaron a uno de los hijos de él si conocía la letra de su papá, y dijeron: es la letra auténtica de mi mamá. Tuvieron que aceptar. Pero ¿saben qué? Muchos se echaron para atrás y dijeron: se torció el rabino, dijeron, porque recibió la revelación. Se torció porque recibió a Yeshua, porque recibió a Jesús, el cual es por piedra que desmenuza, pero también el que se asienta sobre él no será conmovido, el que es edificado en Cristo. Yo quiero que le diga a su hermano que tiene a su lado: cuando Cristo se te revela, diga, cuando Cristo se te revela, la administración del Espíritu Santo vendrá sobre ti y se te abrirá no solo la mente, sino tu espíritu, tu entendimiento. Como el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión: ruego al Dios de los cielos que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor, para que comprendáis cuál es la altura, la anchura, la profundidad y la longitud. Hermano, todo lo que pueda ser alto, bajo, ancho, y comprenda las riquezas de la gracia del Señor. Usted no lo va a comprender al menos que nazca de nuevo. Usted puede ser simpatizante del Evangelio y puede estar, como decíamos, donde la hermana un día de estos, que Bartimeo no estaba en el camino, sino que estaba junto al camino. Pregúntale que tiene a su lado: ¿dónde estás? ¿En el camino o junto al camino? El que está junto al camino estaba de gritar y gritar y ni bola le para. Pero llegará el momento que el camino se parará y lo van a incorporar al camino, le van a quitar la venda para que logre ver. Yo aparado al Señor y bendigo al Señor por eso. ¿Cuántos se sienten alegres de haber venido a Cristo? Lo que la religión jamás te enseñó. Un señor me quería agredir, y dice que hasta que el Señor lo reprendió y le mostró que la iglesia que estaba allí en Catancingo dejó de hacerlo. En esa calle yo no sé qué tanto Dios quería en esa calle. Se llama El Porvenir, el pasaje El Porvenir 1 en Cuscatancingo. Y resulta que un señor dueño de una tienda me paró cuando yo le iba a predicar y me dijo: quiero decirle algo. Sabe que yo era como el, ¿cómo le llaman a los que mandan en los, cómo le dicen a estos? Se me va la palabra. No caporal, sino que era un cacique, no sé, creo que esa palabra, porque yo aquí era el que controlaba todo aquí. Y yo aborrecía a los evangélicos, y yo no los quería ni ver, me caían mal. Si usted en ese tiempo hubiera venido, saber qué hubiera hecho con ustedes. Y entonces le dije yo: ¿y qué fue lo que le pasó? Un día salí de mi casa queriendo agredir a algunos de los hermanos que viven en el pasaje, cuando de repente me pasó lo mismo que le pasó a Saulo de Tarso. Vi un gran resplandor que vino sobre mí,
y vi al Señor caminando enfrente de mí, y cuando Él se paró frente a mí, yo le vi exactamente las manos horadadas y sus pies horadados, y yo caí de rodillas y le pedí perdón al Señor, y Él convirtió mi corazón, y desde ese día dejé de ser aquel hombre malvado, desde ese día dejé de ser el hombre cuestionador, aquel hombre agresor. Desde ese día el Señor se me reveló, y hoy día alabo y bendigo el nombre del Señor Jesucristo y amo su obra. ¿Cuántos de ustedes serán así, contrarios? Aleluya, el hermano loco, la hermana directa, la hermana chiflada, la hermana, a saber cómo más le decían. Pero el día que usted conoció al verdadero Señor, ya no le importó la ofensa, ya no le importó que le dijeran, ya no le importó si le iban incluso a correr del trabajo, o sus amigos ya no le iban a hablar, porque Cristo se le reveló. Y una vez Cristo se te revela, es entonces cuando el Señor te dice: te he visitado. Y la palabra visitación es: el Señor te ha perdonado, te ha limpiado, te ha lavado, te ha hecho su hijo. Cuando José dijo: ciertamente Dios os visitará, es que el Mesías habría de venir, el Cristo había de venir. ¿Saben, hermanos? Que aunque usted quizás pueda cuestionarlo, y espero que no lo haga, pero dice la palabra que Moisés prefirió los vituperios ¿de quién? De Cristo, que los deleites temporales del pecado. ¿Cómo fue entonces que se le reveló Cristo a Moisés? ¿Cómo Moisés entendió que él iba a sufrir los vituperios de Cristo? Si Cristo, hermano, faltaba mucho tiempo para que el Señor fuese manifestado. Pero digan conmigo, a Moisés se le reveló el Cristo. Moisés conoció a Cristo. Y en el libro de Corintios, capítulo 10, primera de Corintios, capítulo 10 dice: todo Israel cuando salieron de Egipto e iban por el desierto, todos bebieron el mismo pan espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque la roca que nos seguía, la roca era Cristo. Aleluya. Diga: el pan caído del cielo, dijo el Señor, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, no como el pan que comieron nuestros padres. Yo soy el pan, y el que de mí coma nunca volverá a tener hambre, y yo soy el agua de vida, y el que beba de mí nunca más volverá a tener sed, porque el Dios que se te revela es el manantial que te refrigera, que te da refrigerio a tu cuerpo, el pan que te nutre, su palabra, él mismo es el que te sustenta. Una vez el Señor se te revela a tu vida, tú comienzas a experimentar el verdadero pan que Él dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se te revela la palabra, se te revela el Señor. Por favor, toma la mano del que tienes a tu lado y dile: anhelo, dígale, anhelo que comas del verdadero pan y comas de la verdadera bebida, y que Cristo se te revele. Porque una vez Cristo se te revela, nunca más volverás a ser igual, y te aferrarás tanto a Él. Acabamos de estar cantando, por favor ven para acá. Acabamos de estar cantando el canto al que nos amó. Quiero que lo digan conmigo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por favor, alza su manita y diga conmigo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dígalo: y nos hizo reyes. Dígalo: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ponga su mano y diga: a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Déjenme aterrizar con esto. Cuando perseguían a la iglesia en Roma por la fe de Dios, había un tal Marcelo y habían varios hermanos que murieron en las catacumbas, que por cierto estuvimos con la hermana ahí en la catacumba en la vía Apia. Y se cuenta
que cuando los llevaban al Coliseo, ¿te acordás? Leían cuando íbamos a leer sobre ese libro que yo se los recomiendo. Si ustedes pueden leerlo, léanlo, El mártir de las catacumbas, donde habla de los santos que morían por Dios, que morían por el Señor. Y dice el de la guardia pretoriana, de los más rígidos y aterrorizantes guardias y que perseguían y mataban, dice que él fue uno de los infiltrados, pero que percibió algo en los que habían conocido al Señor. Dice que cuando los llevaban al Coliseo, que por cierto Dios me permitió estar en ese Coliseo de Roma, dice que cuando él miraba que llevaban a los hijos de Dios al Coliseo para que los leones se los devoraran, dice que algo le sorprendió, que miraba con la sonrisa en sus labios y unos ojos llenos de esperanza. Y él decía: ¿cómo es posible que estos puedan estar sonrientes ante la muerte, ante los leones que los van a despedazar? Y dice que cuando ya venían los leones y los iban a despedazar, les iban a quebrar sus huesos, se los iban a comer, ¿saben qué hacían ellos? No le cantaban a la humanidad, no le cantaban a la guardia, le cantaban al que está sentado en el trono y decían así: al que nos amó. Yo quiero que usted se ponga de pie y diga también eso: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Aunque no tengamos corona aquí, aunque no tengamos ropas sacerdotales aquí, tenemos al Dios que nos lavó, que nos limpió, que nos redimió, que nos hizo sus hijos, nos hizo su pueblo. Abraza a tu hermano y dile: Dios te amó tanto que te libró de la muerte, Dios te libró tanto que te libró de la enfermedad, Dios te amó tanto que no le importó lo que tú eras, Él te amó, no importó el precio que tú puedas pagar, porque Él pagó el precio, Él se entregó por ti, Él entregó todo. Y decía: al que nos amó, y quiero que lo digan, te vamos a terminar de esta manera, digan: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Dígalo. Y nos hizo reyes y sacerdotes. A Él sea la gloria. Abraza a su hermano, por favor, y dile: siéntete amado, siéntete amado. Abraza al que tiene a su lado, dile: Cristo se te ha revelado. Por eso puede venir lo que venga y tú no vas a dejar esto, porque la realidad es la que tú vives. La realidad que tú vives no te lo dijeron en la esquina. El Señor se te reveló, el Señor puso esa pasión en ti. Tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Padre, para la alabanza de tu gloria, para la alabanza de tu gloria. Nos has creado. Levante su mano y dale gracias por amarme, Dios. Gracias por haberme visitado. Que los que estuvieron conectados, Dios los bendiga. Shalom, bendiciones.